de tal manera que después la podemos tratar como una caja negra. Por ejemplo, cuando se le insertan un circuito o se interconectan cuadripolos, sea mucho más fácil el cálculo a partir de esos parámetros. ¿Mm? Bueno, habíamos visto la clase pasada lo que eran los parámetros de admitancia, ¿sí? Básicamente están resumidos acá en este cuadrito, ¿no es cierto? Eran parámetros que se determinaban eh, dejando abierto uno de los puertos, o el de entrada o el de salida. Entonces, por ejemplo, si dejamos abierto el puerto de salida, eso está indicado acá, ¿no es cierto? Con B sub 2, perdón, ¿cómo es? Cortocircuitando. B sub 2 igual a cero, eso indica que tenemos un cortocircuito, ¿no es cierto? Los de impedancia ahora lo vamos a dejar abierto para determinar los mismos parámetros, ¿sí? Y bueno, acá se entonces cortocircuita el puerto de salida y se alimenta. Se puede colocar una fuente de tensión o una fuente de corriente a la entrada. Eh, Actualmente cuando es parámetro de admitancia colocamos una fuente de corriente, pero perfectamente se puede hacer también con fuente de tensión eh, en, en uno de los puertos, en la entrada o la salida, y cortocircuitamos el otro puerto. Y bueno, y así quedan definidos, digamos, a partir de las ecuaciones básicas en las que partíamos, que eran estas ecuaciones, básicamente las ecuaciones de nodo, ¿m? Planteadas para este caso en particular, donde tenemos una fuente a la entrada, una fuente de tensión o de corriente a la entrada o a la salida del circuito, ¿sí? Y el otro extremo lo cortocircuitamos. Y bueno, y así quedaban planteadas las admitancias de entrada o admitancias de punto impulsor de cortocircuito, también se llama esta, ¿sí? Esta sería la admitancia de salida o también de punto de impulsor de cortocircuito, y estas serían las admitancias de transferencia. ¿Mm? Si cortocircuitamos la salida, bueno, vamos a tener una fuente a la entrada. ¿Mm? Y, y vamos a medir una corriente a la salida y viceversa. Si cortocircuitamos la entrada, vamos a tener una fuente a la salida y medimos una corriente a la entrada. ¿Mm? Eh, si el cuadripolo está constituido por elementos lineales, los cuadripolos son simétricos, se dicen simétricos, y estas admitancias de transferencia son siempre iguales. Bueno, hemos visto algunos cálculos, básicamente es poner tensión en función de corriente o corriente en función de tensión a partir de una disposición dada de un cuadripolo para poder simplificar y averiguar los parámetros, ¿sí? Bueno, esto habíamos visto un poquito la clase anterior. Y bueno, y vamos a ver lo que son cómo se determinan los parámetros de impedancia, que se determinan de manera bastante similar, nada más que ahora en vez de cortocircuitar el puerto de entrada o puerto de salida, lo dejamos abierto y colocamos una fuente en el otro extremo, ¿sí? Eh, entonces, dejamos el circuito abierto, eh, por ejemplo, en los terminales de salida, y medimos en los terminales de entrada, ¿sí? Y así podríamos tener partiendo de estas ecuaciones, ¿no es cierto? Que serían, está puesto al revés, estas serían las ecuaciones de malla. ¿M? Ahí lo voy a corregir ahora para subirlo. Este, si dejamos abierto la salida, bueno, no vamos a tener corriente a la salida, o sea, I2 va a ser cero en esas ecuaciones. Y por lo tanto se puede calcular Z11, que sería como la impedancia de entrada, ¿sí? Haciendo B1 sobre I1 directamente.
Y bueno, esta impedancia de transferencia eh, la despejaríamos de acá, ¿no es cierto? Eh, Sería B2 sobre I1. Y bueno, y si ahora cambiamos la medición, intercambiamos, ¿no es cierto? Ahora dejamos abierta la entrada y colocamos una fuente a la salida. Si dejamos abierta la entrada, bueno, lo que se me va a anular va a ser la corriente en la entrada porque está abierta el circuito ahí. ¿Mm? Y entonces, bueno, a partir de esas ecuaciones, estas de acá, podemos calcular lo que sería la impedancia de salida y la impedancia de transferencia, 1, 2 en este caso. ¿Mm? Eh, Estaríamos midiendo, bueno, tensión, salida, ¿eh? Provocada por y corriente de la salida, ¿m? Para lo que es impedancia de salida y tensión a la entrada, tensión vamos a tener, ¿no es cierto? Porque dejamos abierto, pero se puede medir tensión y con la corriente de la salida, debido a que ahí está la fuente, podemos determinar la impedancia de transferencia. ¿M? Esto se puede hacer por medición, inclusive, y después lo vamos a ver con el multisim, se puede simular un circuito cualquiera y colocar los instrumentos de medición a la entrada y la salida y así se determinarían los parámetros. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos por cálculo, es lo mismo que en el caso de los parámetros de admitancia. Bueno, hay que entrar un poquito dentro de lo que es el cuadripolo para poder hallar esos parámetros. ¿Sí? Bueno, entonces los parámetros Z se determinan con circuito abierto, o sea, se deja uno del par de terminales circuito abierto y se hacen mediciones a partir de ahí. Se denominan así impedancias de circuito abierto de punto impulsor o también se denominan impedancia de entrada e impedancia de salida. ¿Sí? Estas serían impedancias de transferencia o impedancia de circuito abierto de transferencia. De cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía que consulte. Eh, Acá, bueno, gran parte de la presentación acá está sacada del Skilling, ¿sí? Es un circuito, un libro clásico, digamos. Pero pueden consultar en particular el Alexander Sadiku, es otro que tiene este tema, porque no todos los libros por ahí, no todos los libros de electrotecnia lo tratan, ¿sí? Alexander Sadiku es otro de los libros que pueden consultar, que les recomiendo para este tema en particular. ¿Mm? Bueno, así me quedan determinadas entonces. Esto también ahí en este cuadro queda resumido entonces cómo se determinan los parámetros de impedancia. ¿M? Eh, con I, si es de la salida sería I2 igual a cero. Esto está implicando que dejamos el puerto de salida abierto. Y si colocamos I1 igual a cero, bueno, porque estamos dejando el puerto de entrada abierto. ¿M? Bueno, y por ejemplo, si me piden determinar, eh, no por medición, sino por cálculo, los parámetros Z para el circuito de la figura, una cuestión, por cuestiones de convención, siempre, ya les había comentado, creo, cuando calculamos los parámetros de impedancia o de admitancia, las corrientes se suponen por convención que entran al cuadripolo, ¿sí? Esto es porque, bueno, después colocamos una fuente acá, ¿no es cierto? Y, bueno, la corriente va a estar entrando supuestamente al cuadripolo, dejando abierto el otro extremo. Y después intercambiaríamos, dejaríamos este abierto y estaríamos colocando la fuente acá, entonces la corriente estaría entrando al cuadripolo, ¿sí? Entonces, para determinación de parámetros de impedancia o de admitancia,
suponemos las corrientes entrando al cuadripolo, ¿eh? Como acá. Entonces, si lo vamos a determinar por cálculo a esos parámetros, colocamos una fuente. eh, se puede colocar, como les decía, una de corriente o de tensión. Habitualmente, si vamos a determinar los parámetros de impedancia, se coloca una de tensión, como acá. ¿Mm? Dejamos la salida abierta para determinar la impedancia de entrada y de transferencia 2,1. Dejamos la salida abierta y colocamos una fuente de tensión a la entrada. Eh, y bueno, ahí tratamos de, de poner la tensión en función de la corriente, o la corriente en función de la tensión, para poder simplificar. Por definición, sabemos que Z11 es B1 sobre I1, y bueno, ahí B1, que, que sería la impedancia, perdón, la tensión acá, ¿cierto? Eh, Sería, bueno, tendríamos que calcular una resistencia equivalente del resto del circuito. En realidad, la corriente va a pasar nada más que por estas dos resistencias, porque como la salida está abierta, esta va a ser cero. Así que B1 va a ser I1 por la suma de esas dos resistencias, como está acá. Entonces ahí se simplifica y podemos obtener Z11, ¿sí? Y bueno, para Z21, por definición es B2 sobre I1. ¿Mm? Ahora deberíamos determinar la tensión acá, la tensión a la salida, ¿no es cierto? Que va a ser la misma tensión que voy a tener sobre esta resistencia. Hay que tener en cuenta que ahí, como no hay circulación de corriente y no tengo caída de tensión, entonces la tensión B2 va a ser la corriente I1 por la resistencia de 40 ohms. Entonces, ese es B2 dividido I1, colocamos I1 para poder simplificar y, y obtenemos el valor, ¿no? Después, si lo vamos a simular, se puede poner cualquier valor de tensión acá, porque es lo que me interesa, y con eso medimos las corrientes, ¿no es cierto? Porque lo que me interesa después se simplifican las tensiones y corrientes, así que me quedan las impedancias directamente, ¿no? Con cualquier tensión debería dar lo mismo. Realmente, bueno, se ponen valores redondos de tensión para que las lecturas resulten simples, ¿no? Y bueno, y para determinar la impedancia de salida y la impedancia de transferencia 1,2, hacemos al revés, ¿no es cierto? Dejamos abierto la salida y colocamos una fuente en la entrada. ¿Mm? Por definición, por ejemplo, vamos a ver la de salida primero, es B2 sobre I2. Así que tratamos de colocar B sub 2, que sería la tensión que yo tengo acá. ¿No es cierto? Y bueno, esa tensión va a ser la corriente I2 por la suma de esas dos resistencias que me quedan en cero. ¿Mm? Ya no la consideramos porque está abierta la salida. Ya va, me quedaría así entonces, ahí simplificamos I2 y se determina la impedancia de salida. La impedancia de entrada por definición es B1 sobre I2, y B1 sería la tensión que medimos acá, que es la misma que la que vamos a medir acá. Así que, y esa tensión es I2 por la resistencia 40 ohms. Mm. Reemplazamos, se simplifica y obtenemos las impedancias. Circuitos simétricos, esto siempre es lo mismo. Bueno, por ejemplo, ahí si queremos encontrar los parámetros Z
de esa red, ¿eh? Este, ¿cómo, cómo lo hallaría? A ver si da los resultados de eso que están ahí. ¿Mm? Acuérdense que Z11 es B1 sobre I1, Z21 es B2 sobre I1. Epa, ok. Entonces, esos parámetros los determinamos, ¿no es cierto?, con alimentando como hicimos acá, se alimenta la entrada y se deja la salida abierta. ¿Mm? O sea, que estaríamos colocando acá una fuente de tensión. Este sería B1, este sería I1, ¿sí? Este sería I2 que es igual a cero si dejamos abierta, y este sería B2. Es muy simple. Siempre cuando calculamos impedancia, bueno, tratamos de poner la tensión en función de la corriente, porque es lo más fácil para poder simplificar. Entonces ahí me quedaría B1, que es parecido al caso anterior, ¿no es cierto? Sería I1 por la suma de las dos resistencias. Ujú. O sea, y Z11 entonces sería, dijimos B1 sobre I1, y B1 sería I1 por 4 más 3 ohm sobre I1. Entonces simplifica y queda 7 ohm. ¿Mm? Z21, B2 sobre I1 y B2, bueno, va a ser la tensión sobre la resistencia de 3 ohm. Y por lo tanto va a ser I1 por 3 ohm sobre I1 y queda 3 ohm. ¿Mm? Z12 me tendría que dar lo mismo, 3 ohm. Ahora hacemos al revés, ¿no es cierto? La colocamos acá, la fuente de tensión. Siempre convencionalmente se lo ubica así. Ahora, I1 va a ser cero porque la dejamos abierta. Y bueno, eh, Z1, 2, B1 sobre I2 y Z22 es B2 sobre I2. ¿Mm? Y bueno, B1, para calcular Z12, dijimos B1 sobre I2. B1, la tensión que tenemos acá es la misma que tenemos acá, ¿no? Por estar abierto el circuito. Y bueno, es I2 por 3 ohm sobre I2, queda 3 ohm. Y Z22, B2 sobre I2, ¿mm? B2, eh, I2 por 3 también,
¿no es cierto? Porque la corriente I2 va a venir así nada más. Así que V2 es I2 por 3 o 3 ohm por I2 sobre I2 y resulta también 3. ¿Mm? ¿Cómo está ahí? Dos impedancias de salida y las de transferencia, en este caso dan 3 ohm. Profe, siempre que sean en paralelo y que no haya en serie alguna resistencia, sí se puede suponer esa igualdad nomás. En realidad, siempre que tengas elementos lineales y no haya fuentes, estas impedancias de transferencia te van a dar igual. ¿Sí? Eh, Estas no necesariamente, si no es, no tiene simetría de espejo, que se dice que es como si vos pones un espejo y te ves lo mismo de un lado, en la mitad y ves lo mismo de un lado que del otro. eh, no necesariamente te van a dar igual, pero si son elementos lineales, las de transferencia te dan igual. Ah, gracias. Eh, Acá estos ejercicios están hechos con resistencia, pero en vez de resistencia podemos tener impedancia y la resolución es exactamente lo mismo, ¿cierto? Este, y bueno, acá fíjense este otro ejemplo por último. Eh, Ahí dice, encuentro el parámetro z en la red de dos puertos de la figura. Y bueno, colocamos una fuente primero a la entrada y dejamos abierta la salida. Eh, y Z11 va a ser B1 sobre I1. Entonces, sí. Eh, y a su vez, B1, bueno, sería I1 por todo eh, estas resistencias que tendremos que reemplazar por un equivalente. ¿Mm? Esas resistencias, bueno, a ver, los valores. Este es 2 y este es 6. Hacemos 4 más 2 que están en serie, ¿no es cierto? Y ese me va a quedar en paralelo con esto, que es lo que está ahí. Estos están en serie y está en paralelo con el 6. Y eso después le sumamos 1. Y bueno, todo eso sería por I1 y después dividido I1. I1 se simplifica y me queda. mm, Entonces, el cálculo en base a las resistencias, nada más, como está ahí. Mm. Acá tenemos esta de 6 en paralelo con esta de 6 también, así que el resultado de eso va a ser una de 3, ¿cierto? Más esta que está en serie, me queda una de 4. Eh, y bueno, después para hacer Z21 sería B2 sobre I1 y B2 sería la tensión acá a la salida, sería la corriente esta que pasa por esta resistencia, que era la de 2 ohm, por esa resistencia. Ese sería el B2. Y bueno, hay que determinar eh, esa corriente de una forma fácil. Bueno, acá se puede ver que hay uno, que es la que sale de la fuente, llega a este punto, y ahí se divide, ahí se puede aplicar el divisor de corriente. Acá tenemos la ventaja de que tengo 6 ohm para este lado y tengo 6 ohm para el otro lado, entonces la corriente se va a dividir en dos, como está acá. Por eso I0 es I1 dividido 2 nada más. Y V2, entonces, por lo tanto va a ser la resistencia, que era 2 ohm, por I0, ¿sí? Eh,
y bueno, si hacemos eso, después Z21 eh, va a ser 2 por I0, que I0 a su vez es un medio de I1. Entonces simplifica, me queda I1 nada más, por la resistencia que es este, de 2 ohm, dividido I1. En 2 por I0 lo hemos hecho acá. Sí, esta es la resistencia. Y este es I0, que es un medio de I1. Ahí lo simplificamos y queda I1 nada más, dividido I1, entonces queda 1 la impedancia. Y después hacemos al revés, colocamos una fuente a la salida. Y un procedimiento bastante similar. La impedancia de salida, o tensión de salida sobre una corriente I2, y la tensión B2, que es la que tenemos acá, va a ser la corriente I2 por la impedancia equivalente que tenemos de estas de acá. En realidad, eh, me va a interesar nada más que estas de acá, que están en serie y después están en paralelo con esta, puesto que por acá no va a circular corriente, ¿no es cierto? Pues está abierta la salida. Entonces hacemos, esta era de 6 ohm y esta era de 2 ohm. Estas dos quedan en serie, en 4 más 6 en paralelo con la de 2. ¿Sí? Esto era por I1 y después dividido I1, pero eso se simplifica, entonces queda así. Ese sería Z22. Y, y después Z12 es B1, la tensión acá, que es la misma tensión que tengo sobre la resistencia. ¿Sí? Acá también voy a tener que determinar cuánto vale I0, que es la corriente que viene por ahí. Eh, para eso, bueno, se puede aplicar el divisor de corriente. O sea, I2 llega hasta ese nodo y se divide. Una parte va para acá y otra parte va para allá, que la parte que va para allá es la que llamamos I0. ¿Sí? Y aplicamos el divisor de corriente, que sería toda la corriente I2 que entra por la resistencia de la otra rama, que es esta de 2 ohm, dividido la suma de las resistencias. ¿Mm? Acá tenemos 10 más 2. Entonces, queda un sexto, porque queda 10 sobre 12, un sexto de I2. Ese sería I0. Y la tensión, entonces, es I0 por la resistencia de 6 ohm. Queda 6 I0, que I0 a su vez era un sexto de I2. Esto es un sexto de I2. Entonces, los 6 se simplifica y queda I2. Y bueno, eso dividido I2, va a quedar 1 también. Acá, fíjense en este caso, este es un caso distinto, porque tenemos una red que no es simétrica, porque Z12 no es igual a Z21, ¿sí? Bueno, en estos casos, y aparte de acá es al revés, porque no me pide determinar los parámetros, sino que me pide determinar las corrientes, conocidos los parámetros de impedancia, ¿sí? Que es uno de los problemas que se resuelven así con cuadripolos, digamos, con estos parámetros. Entonces, lo que hacemos en estos casos es utilizar, bueno, las ecuaciones de malla de las que habíamos partido, ¿m?
fíjense que este es Z11, este es Z21, este es Z12 y este es Z22. ¿Mm? Y bueno, y acá lo que tenemos es que a la entrada tenemos una fuente de 100 y a la salida, bueno, tenemos como dato lo que sería la carga, ¿sí? Por lo cual va a circular una corriente de 2. Entonces, la tensión de entrada B1 la podemos determinar con la tensión de la fuente que me dieron como dato. Y la tensión a la salida, bueno, sería la carga por la corriente que circula por ahí. Bien, entonces, después reemplazamos todo eso acá y me va a quedar todo en función de I2 nada más. O sea, reemplazamos en la ecuación anterior los valores, esta es B1, ¿sí? Y bueno, estos son los parámetros de impedancia reemplazados. Este sería B2. Y bueno, ahí queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son las corrientes nada más. Se resuelve ese sistema y obtenemos las corrientes. Ujú. Que bueno, este es uno de los usos principales, como les decía, porque estos parámetros de impedancia o se calculan o se miden y eso caracteriza al cuadripolo. Y una vez que yo tengo el cuadripolo caracterizado por esos parámetros, poniendo cualquier tensión a la entrada, por ejemplo, puedo determinar la corriente que voy a tener en el otro extremo, sin entrar a analizar cómo es después, una vez que ya tengo los parámetros, ¿no es cierto? Cómo es la red adentro. A lo mejor la red es una red compleja, ¿sí? Que puede tener cualquier forma, puede tener todo tipo de impedancias. Esto lo trato como una caja negra directamente. Y puedo obtener fácilmente entonces corrientes o tensiones en un extremo, conociendo corrientes o tensiones del otro extremo. Ujú. Acá, después les dejo para que lo analicen, se hace lo mismo, nada más que acá, fíjense que hay una caída de tensión acá en esta resistencia, entonces la tensión B1, que es la tensión a la entrada del cuadripolo, no es la de la fuente, sino que es la de la fuente menos I1 por 2 ohms. Eso, nomás, o sea, acá en vez de poner la tensión de la fuente, tenemos que poner la tensión de la fuente esta menos I1 por 2 ohms, ¿se entiende? Este, B2. Fíjense que acá está en cortocircuito, así que B2 vale cero. Ahí. Ujú. Y bueno, reemplazamos en esta ecuación, reemplazamos los parámetros y tendría esos valores. Acá algo parecido, ¿sí? Acá la tensión de entrada, siempre me tengo que fijar la tensión de entrada en el cuadripolo, ¿sí? Lo tenemos que calcular, bueno, a partir de los datos que me da el circuito, que me da una fuente de corriente, 3 amperes, esos 3 amperes van a llegar acá, se van a dividir, ¿no es cierto? Una parte por allá y otra parte por allá. Esta que va para allá es I1, la que este, estamos queriendo averiguar. Acá me dan los parámetros de impedancia, y cómo está ahí. Ujú. Y, y bueno, y B1, obviamente va a ser la tensión que tengo acá menos la caída de tensión que tengo en la resistencia de 2 ohms. Mm.
Así que se calcula eso, y eso es lo que reemplazamos después en la ecuación esta. Sí, a partir de ahí se arma un sistema de dos ecuaciones con la tensión a la salida, que si tengo una carga, sí que va a ser I2 por la resistencia de 10 ohms. Ujú. Vamos a ver el otro parámetro de factores que caracterizan un cuadripolo que se llaman parámetros de transmisión. ¿Mm? Eh, Esto también se utiliza un poco como los que vimos recién para poder calcular tensión y corriente a la salida, ¿sí? Eh, Esto sería la tensión y corriente a la salida del extremo receptor, V sub R e I sub R, me están indicando tensión y corriente del extremo receptor, que sería este, ¿sí? Y en función de tensión y corriente del extremo transmisor, que sería este de acá, que sería el extremo de la fuente, que se dice source en inglés, por eso habitualmente se lo simboliza con B sub S e I sub S, de source, de fuente, digamos. Entonces, a partir de los datos del extremo transmisor se pueden obtener tensión y corriente del extremo receptor, o a veces viceversa, ¿no? Y las ecuaciones para ese caso tienen esta forma, ¿sí? Acá tenemos cuatro parámetros, A, B, C y D, ¿sí? Este, que se llaman parámetros de transmisión y que por definición se determinan así, de esta manera. El parámetro A es B1 sobre B2 con el extremo receptor en circuito abierto. El B es menos B1 sobre I2 con el extremo receptor en cortocircuito. C es I1 sobre B2 con el extremo receptor en circuito abierto. Y D es menos I1 sobre I2 con el extremo receptor en cortocircuito. Entonces se usa mucho en líneas de transmisión porque, como decíamos, expresan variables del extremo transmisor en, en función del extremo receptor, ¿sí? Acá, bueno, el subíndice 2 sería el receptor y el uno es el transmisor, como en el otro caso, ¿sí? Este, Esto así está en el Alexander Sadikul, por eso usa una nomenclatura diferente de la que usa el Skilling. El Skilling usa esta nomenclatura, S para lo que sería el extremo donde está la fuente de source y R para el extremo receptor. ¿Mm? El Alexander Sadiko, bueno, usa B1 y B2 o I1 y 2 para extremo emisor y receptor. Bueno, estos parámetros A, B, C, D se conocen como parámetros de transmisión o bueno, también como parámetros A, B, C, D, ¿sí? Y se llaman así, el parámetro A, relación de tensión en circuito abierto, porque justamente relación de tensión de entrada y tensión de salida. El parámetro B es una impedancia, porque es una tensión sobre una corriente, entonces se llama impedancia y tiene un signo negativo adelante, entonces se llama impedancia negativa de transferencia. De transferencia porque es B1 sobre I2, o sea, no se refieren al mismo extremo. El parámetro C es al revés, es I1 sobre B2, entonces es una admitancia, ¿sí? Y se llama admitancia de transferencia a circuito abierto, ¿cierto? Porque se hace determinación a circuito abierto. Y el parámetro D
es relación de corrientes. Entonces es relación de corrientes con signo negativo, relación de corrientes negativa en cortocircuito, porque se mide en cortocircuito. Ujú. Y en cuanto a las unidades, A es un cociente de tensión, así que adimensional. D es un cociente de corrientes, así que también es adimensional. B es una impedancia porque B1 es tensión sobre corriente, así que se mide en ohm. Y C es una admitancia porque es corriente sobre tensión y por lo tanto se mide en Siemens. Los parámetros de transmisión se usan mucho, sobre todo en redes en cascada, porque después, vamos a ver, se pueden conectar, los cuadripolos se pueden conectar en cascada, se llama, ¿no es cierto? Uno a continuación de otro, incluso en diferentes configuraciones. Y bueno, tratar por ahí circuitos que adentro pueden ser complejos, como les decía, ¿no es cierto? Pueden tener cualquier configuración. Como cuadripolo me permite determinar fácilmente valores de tensión o de corriente en puntos intermedios o directamente a la salida a partir de parámetros de entrada. Bueno, y ahí vamos a ver cómo se determinan y qué uso tienen nosotros los parámetros de transmisión. Por ejemplo, habitualmente tenemos los parámetros de transmisión como dato, tal como en este caso, este sería A, B, C y D, ¿no es cierto? Eh, Se pueden dar cuenta también por las unidades, ¿cierto? Que habíamos dicho, esto es una impedancia, esto es una admitancia, esta es una relación de tensión, esta es una relación de corriente. Eh, y bueno, acá me pide que encuentre I1 e I2, conociendo los parámetros de transmisión del cuadripolo. ¿Mm? Y bueno, entonces lo que se hace, y después le paso el archivo donde está hecho el cálculo, ¿no es cierto? Usamos las ecuaciones que habíamos visto eh, anteriormente. Acá una cuestión nada más. Eh, Fíjense que en alguna bibliografía la corriente del extremo receptor, por convención, la toma al revés de lo que veníamos considerando en los cálculos anteriores, que la consideramos entrante, ¿sí? Acá se la considera saliente. Esto es porque, bueno, los parámetros de transmisión generalmente, como les decía, se usan cuando se conectan en cascada, cuadrípolos así, en cascada. Y bueno, en ese caso la corriente pasa de un cuadripolo al otro. Entonces es más habitual eh, acá tomar la corriente del que sería el extremo receptor o el extremo de salida, al revés de lo que veníamos tomando cuando analizamos el cuadripolo solo y determinamos los parámetros de impedancia o de admitancia. Eh, y bueno, entonces planteamos las ecuaciones, ¿no es cierto? Si usamos la corriente saliente, las ecuaciones quedan así, con signo más acá, ¿sí? Pero si usamos la corriente entrante, como en los casos anteriores, que sería este caso acá, el esquema me está indicando la corriente entrante, las ecuaciones quedan con los signos cambiados acá, ¿sí? Eso, por ahí distintos libros lo toman de distinta manera, por eso es bueno conocer, digamos, las dos maneras de poder plantear. ¿Mm? Es convencional el sentido de la corriente, entonces siempre hay que indicarlo sobre el cuadripolo. Si se lo toma así, que por ahí es, en la mayoría de los casos se lo toma saliente cuando trabajamos con los parámetros de transmisión.
Si se lo toma saliente, acá las ecuaciones quedan con signo positivo, ¿sí? Sí, esto es del Alexander Savico. Lo toma al revés, lo toma entrante igual que en los casos anteriores. En ese caso las ecuaciones quedan con signo negativo ahí. ¿Mm? Y bueno, acá me pide entonces las corrientes a la entrada y a la salida en función de la tensión que me da como dato, la tensión de entrada y los parámetros de transmisión. Y es, bueno, lo mismo que en los ejemplos que vimos, reemplazar nada más en las ecuaciones. eh, Tendríamos B1, que B1 acá es la tensión de la fuente menos la caída de tensión que tengo acá. ¿Sí? Porque B1 siempre es la tensión a la entrada del cuadripolo vienes. Entonces, fíjense, ya les aclaré, ahí les hice la solución, es la tensión de la fuente menos la caída de tensión que tengo en la resistencia. ¿Sí? Este, Después, B2, eh, si nosotros consideramos, bueno, el sentido horario como positivo, digamos, B2, en B2 tengo una caída de tensión, tengo la tensión al revés, así que va a ser I2 por 10 ohm, pero con signo negativo, así como está ahí. ¿Sí? Y bueno, y después reemplazamos en la ecuación del cuadripolo, este es B1, después el parámetro A valía 5, y colocamos 5 por B2, que dijimos es menos I2 por 10 ohm, menos B, que el parámetro B es 10 ohm, por I2, ¿m? Que es una incógnita, así que lo dejamos así como está, I2. Y después la segunda ecuación reemplazamos, tenemos I1, que es este de acá, el parámetro C, que era 0,4 Siemens, por B2, que B2 dijimos es menos I2 por 10 ohm, menos D, un parámetro D, que es 1, por I2, que era la incógnita. Y bueno, ahí me quedó armado el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Se lo resuelve y, y podemos encontrar el valor de las corrientes. ¿Sí? Que para eso es el uso de los parámetros de transmisión. ¿Sí? Bueno, y para terminar por hoy, vamos a ver cómo se interrelacionan estos parámetros, porque eh, se pueden obtener, como se muestra acá, por ejemplo, los parámetros de transmisión A, B, C, D, en función de los parámetros de admitancia o en función de los parámetros de impedancia, y viceversa. O sea, se pueden obtener los parámetros de impedancia y admitancia en función de los de transmisión. ¿Mm? Eh, de tal manera que eh, conociendo a lo mejor los parámetros de impedancia y admitancia, ya puedo obtener los demás. Bueno, vamos a escribir en las ecuaciones, estas serán las ecuaciones de nodo, ¿sí? Nada más que si vamos a tomar la corriente saliente, ¿sí? Acá el signo de la corriente acá tiene que cambiar respecto de lo que habíamos considerado cuando vimos los parámetros de admitancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos puesto I1 igual a I11 por B1 más I12 por B2 y acá I2 igual a I21 por
B1 más I22 por B2. Pero era porque la corriente del extremo receptor, o I2, la tomamos entrante. ¿Mm? Si cambiamos el sentido, bueno, ahí le colocamos signo negativo. ¿Sí? Acá está aclarado, pues. Y bueno, acá empezamos a operar un poquito matemáticamente. Como dice ahí, resolvemos la segunda ecuación para BS, o sea, despejamos BS de la segunda ecuación, despejamos BS, eh, para ello, bueno, obviamente llevamos esto restando para el otro miembro, y después pasamos dividiendo y 2 1 y me queda así. ¿Mm? ¿Cómo está ahí? Eh, y esta ecuación tiene la misma forma que la primera de las ecuaciones de los parámetros de transmisión, porque es un parámetro por BR, digamos, menos otro parámetro por IR. Eh, entonces, en conclusión, nosotros vamos a decir que esto es A, el parámetro de transmisión A, y B sería igual a esto. Todo esto con el signo negativo que tiene ahí. ¿Sí? Y estamos hallando entonces A y B en función de los parámetros de admitancia. Después, obviamente, esto no es para aprenderse de memoria, ¿sí? Esto después lo vamos a resumir en una tabla que yo creo que ya está subida, si no, ahí me fijo y la subimos, para ver cómo a partir de ciertos parámetros se pueden calcular los otros, nada más, ¿sí? Y bueno, y después sustituimos esta ecuación en la uno para eliminar BS, ¿sí? Como dice acá, sustituimos 3 en uno, sustituimos esta ecuación 3 en uno, acá en vez de poner BS, ponemos todo esto. eh, y de ahí operando un poquito matemáticamente, ¿sí? Fíjense que, bueno, se sustituye, como decíamos, todo esto acá, ¿eh? Se aplica propiedad distributiva con aplicamos propiedad distributiva. Todo lo que es BR lo podemos sacar después como factor común porque vamos a tener BR acá y vamos a tener un BR y me va a quedar un término con IR que va a ser I1 1 sobre I2 1, ¿sí? Que es el que tenemos acá. Y los factores que tenían BR los agrupamos, sacamos factor común de R. Y bueno, esta ecuación de acá tiene la misma forma que la segunda de las ecuaciones de los parámetros de transmisión. Entonces, todo esto de acá es C y todo esto de acá con el signo incluido es D. Mm. Entonces, los parámetros de transmisión se pueden encontrar a partir de los parámetros de impedancia, de admitancia en este caso. Mm. Profe, disculpe. La tabla Sí, sería esa que dice parámetro de cuadripolos. exacto, sí, esa misma. Este, y bueno, también se puede demostrar que podemos encontrar los parámetros de impedancia a partir de los de admitancia, ¿sí? Hasta ahora tenemos, por un lado, los parámetros de admitancia, habíamos encontrado, ¿sí? Los parámetros de impedancia y las funciones de transmisión, o sea, los parámetros de transmisión. En realidad, conociendo uno, se pueden obtener los otros. Las impedancias se pueden obtener a partir de las admitancias, este,
a partir de estas ecuaciones, ¿no es cierto? Que serían las ecuaciones de nodo. De ahí, si yo quiero hallar B1 por Kramer, ¿no es cierto? Bueno, reemplazaría acá los coeficientes por las corrientes y esta sería la matriz de admitancia. Bueno, acá haría esto por esto, que es lo que tenemos acá, dividido la matriz de admitancia, que es lo que dice ahí, las deltas de is, la matriz de admitancia. Menos esto por esto, que es lo que está acá, dividido la matriz de admitancia. ¿Sí? Y bueno, según las ecuaciones de Maya, ¿no es cierto? Que habíamos visto cuando encontramos los parámetros de admitancia, de impedancia, esto tendría que ser Z11. Y esto, que está acá, con el signo incluido, tendría que ser Z12. ¿Sí? Y si ahora acá habíamos solucionado B1, para encontrar B2, ahora hacemos lo mismo, reemplazamos los coeficientes de esto por las corrientes, lo dividimos por la matriz de admitancia y hacemos este por este, que sería esto que está acá, dividido en la matriz de admitancia, menos este por este, dividido en la matriz de admitancia. Y bueno, eso tiene si lo comparamos con esta segunda ecuación de Maya, esto de acá sería Z21 y todo esto de acá sería Z22. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo se aplicaría, pero es nada más que aplicar las fórmulas. Y vamos a suponer que nosotros conocemos, pues se ha medido, se ha calculado los parámetros de admitancia, que serían esos, ¿no es cierto? Entonces, y 1, 1, y 2, 1, y 1, 2, y 2, 2, y me pide que encuentre los parámetros Z, que encuentre los parámetros de impedancia. Y bueno, es cuestión de aplicar las fórmulas nada más. Si vamos a calcular Z11, ¿m? Z11, si la miramos acá, era I22 dividido la matriz de admitancia. Bueno, acá habría que hacer el cálculo de cuánto da el determinante de esa matriz. Ahí dice, desde ahí, si lo calculamos, dice que da 0,16, ¿sí? Y bueno, y entonces después haríamos I22, que este, dice que es 0,4 el dato que me dieron. Así que 0,4 dio la matriz de admitancia y tendría Z1. Y bueno, así con los demás. Z12, ¿sí? Me fijo en la tabla, era menos I12 dividido la matriz de admitancia. Así que reemplazamos nada más. Comparamos así, dividido la matriz de admitancia y calculamos Z12. ¿Mm? Este, si es una red constituida por elementos lineales, estos son iguales, Z12 y Z21. Me puedo dar cuenta por la matriz de admitancia. Si estos son iguales, los parámetros de impedancia también van a ser iguales. ¿Sí? Y quedaría calcular Z22 nada más, que Z22 es Z11 dividido la matriz de admitancia. Z11 es 0,5 y 1,1, perdón. Es 0,5 dividido la matriz de admitancia. Hagamos el cálculo y ahí tenemos. ¿Sí?
Bueno, y de la misma manera, así como habíamos demostrado que se podían calcular los parámetros A, B y C en función de las admitancias, también se pueden calcular los parámetros A, B, C, se puede demostrar en función de las impedancias. ¿Mm? Este, siempre que la red sea pasiva y o sea, y esté constituida por elementos lineales, o sea, resistencia, inductancia y capacidad, nada más, vamos a tener que los parámetros de transferencia, ya sea de admitancia o de impedancia, siempre van a ser iguales. ¿Mm? Por lo tanto, como dice, vamos a tener nada más que tres incógnitas cuando calculemos admitancia o impedancias, este, porque los de transferencia sabemos que son iguales. Solamente me van a quedar determinados los de entrada y salida, pero los de transferencia van a ser iguales. Como nosotros generalmente trabajamos con redes lineales, así que todas van a ser simétricas y van a tener los parámetros de transferencia iguales. Bueno, y después se demuestra que esto después sirve para hacer algunos cálculos, que los parámetros de transmisión están vinculados por esta ecuación. AD menos BC es igual a 1. Esto después tiene una aplicación que vamos a ver. eh, y bueno, la demostración de eso. ¿Esto qué implica? Que si yo conozco cualquiera de los tres de estos parámetros de transmisión, el cuarto puede calcularse. Por lo tanto, también en cuanto a los parámetros de transmisión, eh, tendríamos tres para determinar nada más en función de los de admitancia o de impedancia y el cuarto se puede calcular. Porque si yo conozco tres de estos, el cuarto lo despejo. Y por lo tanto tendría tres incógnitas también únicamente en los parámetros de transmisión. Bueno, el que esto de igual a uno se puede demostrar sustituyendo cómo se calculaba A en función de las admitancias, cómo se calculaba B, C y D en función de las admitancias. Pues si yo reemplazo acá en esta ecuación, bueno, estaríamos A era eh, esto que está acá, ¿sí? B es eso, ¿sí? B es este que está acá. ¿Mm? Eh, C es este y B es este de acá. Nosotros lo reemplazo en la ecuación y hacemos las operaciones, hacemos las sumas y la resta, esa que está indicada ahí, al reemplazarlo, me queda como resultado de esa resta eh, el cociente de la mitad de transferencia 1,2 sobre la 2,1. Y si son redes constituidas por elementos lineales, una red bilateral, ¿sí? Simétrica, entonces son iguales. Hay 2,1 y 1,2 y eso da 1. Esa sería la demostración de esa ecuación. Y, ¿sí? No sé, reemplazamos nada más los valores, se hace la operación matemática que está ahí. Y 2,2 dividido y 2,1, después reemplazo de es I1,2, divido también I2,1, por eso queda I al cuadrado. Los dos son negativos, así que queda negativo por negativo, queda positivo. Este, y después, bueno, tendría que hacer B por C, que B es esto y C es esto. ¿Mm? Es menos, sería menos B por C. Pero fíjense que cuando yo multiplico este por este,
Me va a quedar negativo y uno 2 sobre I 2 1. Negativo con negativo va a quedar positivo. Y después estaré multiplicando este por este otro. ¿Sí? Y queda I 2 1 por I 2 1, I 2 1 al cuadrado. Y uno por eh, I 1 1 y 2 2 queda con ese valor. ¿Mm? Ahí multiplico negativo por negativo, queda positivo, pero con el signo menos que tenía adelante de la resta esta, queda negativo. ¿Eh? Es matemática nomás. Y bueno, en definitiva me queda el cociente de los parámetros de transmisión, la admitancia, en red este, simétrica, pasiva, ¿m? Son iguales. Y otra cuestión, bueno, si la red es simétrica de tal manera que tiene simetría espejo, esto se puede invertir extremo por extremo sin alterar el comportamiento. Bueno, pero esto se da únicamente cuando tenemos simetría espejo, que son exactamente lo mismo visto de un extremo que del otro, la red. En esos casos, bueno, los parámetros se van a reducir a dos porque también las impedancias, admitancias de entrada y de salida van a ser iguales. ¿Sí? Y cuando las impedancias y admitancias son iguales, en los parámetros de transmisión se puede demostrar sustituyendo en las ecuaciones que teníamos para encontrar A y D, que si Z11 es igual a Z22 o I11 es igual a I22. Por ejemplo, acá si lo sustituimos en A, en principio A tiene I22 y D tiene I11, pero si son iguales, bueno, se van a ser iguales. Y tiene I21 e I21, que de por sí son iguales, así que A va a ser igual a D en redes que son simétricas con simetría espejo. Esta es que se pueden invertir extremo por extremo. Entonces, vamos a tener también en los parámetros de transmisión únicamente dos incógnitas. Mm. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo calcular los parámetros A, B, C, D, ¿sí? Un parámetro de transmisión dado un circuito cualquiera. Y también se hace como en el caso de los parámetros de impedancia o de admitancia, ¿no? Nos guiamos por las definiciones de cada uno de los parámetros. Por ejemplo, para determinar A, sabemos que es B1 sobre B2 con la salida abierta. Así que dejamos la salida abierta, de tal manera que acá la corriente es cero, ¿sí? Y determinamos B1 y B2. Eh, B1, bueno, va a ser la tensión que tengo acá en estos extremos, que va a ser básicamente la corriente por la impedancia total que tenemos ahí. Sí. Así que sería I1 por 4 menos J2. Y B2 sería es la tensión que tenemos a la salida, que es la misma que tenemos acá. Así que es eh, la resistencia por la corriente, que la corriente que circula es la I1 porque esta es igual a cero porque está abierta la salida. Así que B2 es 4 por I1. Y bueno, este, hacemos el cociente, es 4 menos J2 por I1 dividido 4 por I1, se simplifica I1. Me queda este cálculo de números complejos y ahí tenemos el parámetro A. Algo similar hacemos
El parámetro C, vamos a aprovechar que también es a circuito abierto, la salida, entonces calculamos primero C, que es I1 sobre B2. ¿Mm? Eh, y bueno, B2 habíamos visto es 4 por I1, lo habíamos calculado, ¿no? Habíamos determinado acá, es 4 por I1, ¿no es cierto? Así que simplificamos I1 y me queda 1/4, el parámetro C. Para los parámetros B y D, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar la salida. Como decía, entonces cortocircuitamos ahí y por definición, B es menos B1 sobre I2, ¿sí? Y bueno, B1 sería la tensión que tengo en la entrada, ¿sí? Eh, Esta resistencia, debido al cortocircuito, no la considero, ¿sí? Queda anulada. Y por lo tanto, B1 sería I1 por la impedancia esa que tenemos ahí, menos J2. I1 por menos J2. Eh, que se puede considerar que I1 es igual a menos I2, si lo escribimos a I2 así, entrando, ¿no es cierto? Por eso esto es convencional, como les decía, siempre hay que indicar el sentido que vamos a tomar para las corrientes, en particular para la corriente el extremo de salida. ¿Mm? Si lo tomamos así, bueno, I1 es menos I2 o I2 es menos I1. ¿Sí? I2 es menos I1, como dice ahí. Entonces, en vez de poner I1 acá, ponemos menos I2 y esto se va a hacer positivo. Y ese es B1, porque estamos determinando, ¿no?, el parámetro B, que es B1 sobre I2. Entonces, B es menos, el signo menos del parámetro. B1, que dijimos es J2 por I2, dividido I2, se simplifica, me queda menos J2. Y el parámetro B, por último, es menos I1 sobre I2, también con la salida cortocircuitada. Eh, y bueno, podemos ver que habíamos puesto que I2 es menos I1, entonces me va a quedar, puedo reemplazar cualquiera de los dos. Acá, en vez de poner I2, pongo menos I1, se va a simplificar y menos con menos se va a hacer más y va a quedar 1. ¿Sí? Y entonces así determinamos los parámetros de transmisión. Mm. Bueno, y por último, después vamos a ver algunas de las aplicaciones como dice acá, a redes. Esto se usa mucho para representar redes, eh, en algunos casos transformadores con ciertas limitaciones que vamos a ver, ¿sí? Y generadores. Se lo puede representar así con estos parámetros, como cuadripolos. Eh, y bueno, también se pueden encontrar las ecuaciones inversas, porque acá básicamente lo que estamos teniendo, digamos, a partir de eh, tensión y corriente de entrada, ¿sí? De donde está la fuente, el source, tenemos tensión y corriente a la salida, pero se puede hacer al revés, despejar, eh, digamos, los parámetros de entrada
para obtenerlo a partir de lo de salida. Si le llamamos S, a estos parámetros, que es donde está la fuente, el source, que son los parámetros de entrada, ahí están los parámetros de transmisión y esta tensión y corriente del extremo receptor, se lo puede expresar así, ¿no es cierto? Este, y después, bueno, es como que pasamos K, que es en realidad obtener la matriz inversa para despejar R. ¿Sí? K es la matriz inversa, K a la menos uno es la matriz inversa de K. ¿Sí? Y bueno, por definición de matriz inversa, ¿se acuerdan que se encontraba, bueno, a partir del punto de cada elemento, se reemplazaba cada elemento por su adjunto y se lo dividía por la matriz, por determinante de que cada la matriz. Por lo tanto, la matriz inversa me quedaría de esa manera. Mm. Eh, y por otro lado, si nosotros nos acordamos que A por D menos B por C es igual a uno, si yo hago esto, A por D menos B por C, que es el denominador acá, ¿no es cierto? Porque para hallar la matriz inversa era uno sobre el determinante de la matriz original, eso queda uno, así que la matriz inversa me va a quedar nada más que igual a lo que tengo en el numerador. ¿Sí? Y bueno, entonces, ahora yo puedo escribir así, ¿no es cierto? Los parámetros del extremo receptor igual a la matriz inversa de K por los parámetros del extremo transmisor, o si lo escribo en forma de ecuación, quedaría así. ¿Mm? Parámetro del extremo receptor, y bueno, si nosotros hacemos la multiplicación esa, va a quedar D por B sub S menos B por I sub S menos C por B sub S más A por I sub S. ¿Mm? Hacer la multiplicación de esa matriz. Y como les decía, una de las aplicaciones por ahí más utilizadas, sobre todo de los parámetros de transmisión en cuadripolos, es que me permiten combinar distintos cuadripolos y armar redes en cascada. Entonces, por ahí sistemas complejos, incluso de redes de transmisión, se pueden representar como cuadripolos conectados entre sí. ¿Mm? Acá yo tengo un cuadripolo con ciertos parámetros de transmisión, acá tengo otro y los conecto, ¿sí? Y inclusive puedo reemplazarlos por un cuadripolo equivalente que va a tener ciertos parámetros de transmisión, que es la combinación de los anteriores, que ahora vamos a ver cómo se encuentran, ¿no es cierto? Y reemplazar cuadripolos en cascada por un equivalente. Bueno, si nosotros llamamos a los voltajes y corrientes, esto sería del extremo transmisor, que es donde está la fuente. Esto sería del punto medio. Vamos a considerar para a dos cuadripolos, después vamos a ver cómo se extiende para n cuadripolos. Este sería del punto medio y este sería del extremo receptor. Eh, si nosotros miramos nada más que del lado derecho, el punto medio sería como el extremo transmisor, ¿sí? Bueno, y ahí tendríamos los parámetros de transmisión K de ese cuadripolo por tensión y corriente del extremo receptor, que sería ese ahí. Y si miramos del otro lado, del extremo izquierdo, ahí tendríamos el extremo transmisor, efectivamente, es igual a los parámetros K de este cuadripolo, y el punto medio se comportaría como el extremo receptor.
Y si combinamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Ya reemplazando este m acá, esta m por pagos por r, vamos a tener esta ecuación de acá, que si la desagregamos, digamos, ya es K1 por K2, se le puede llamar K, que va a ser igual a la multiplicación de los parámetros de transmisión de cada uno de los cuadripolos. ¿Sí? ¿Y era R, profe? El extremo receptor, tensión y corriente del extremo receptor, ¿sí? O sea, va a ser B, R y R. Ese va a ser R. Y bueno, acá el parámetro del cuadripolo equivalente se obtiene multiplicando los parámetros de los cuadripolos A y B, ¿no es cierto? En forma de matriz, así. Bueno, se hace la multiplicación de esas matrices, ¿no es cierto? Como sabemos que multiplicamos A1 por A2 más B1 por C2, ¿sí? A1 por B2 más B1 por B2, ¿sí? C1 por A2, D1 por C2 y C1 por B2 y D1 por D2, ¿eh? Que es lo que tenemos ahí. Esto también, obviamente, con el software de cálculo se hace automáticamente. Este, y bueno, me va a quedar como que esto es A, el, el cuadripolo equivalente, ¿no es cierto? Que esto es B, que esto es C y que esto es D. Entonces el cuadripolo equivalente va a ser parámetros de transmisión, que sería donde está la fuente, y reemplazamos. Este sería A este, por B sub R, sería B por I sub R, sería C por B sub R, sería D por I sub R. Es multiplicar nada más las matrices de los parámetros de transmisión para obtener el equivalente. Que, como decía, acá puede parecer complejo, pero después lo vamos a hacer con software de cálculo y es nada, escribir nada más las matrices y obtenerlo automáticamente. Y si existen más redes conectadas en cascada, bueno, lo único que tenemos que ir haciendo es multiplicando las matrices de los parámetros de transmisión para obtener las matrices de los parámetros equivalentes, digamos. ¿Sí? Estaremos agregando más de estas matrices acá en la multiplicación, que bueno, gracias a Dios existen los software de cálculo, entonces esto se hace fácilmente con software. Bueno, impedancia e imagen vamos a ver el martes. Básicamente, impedancia e imagen lo vemos pues se usa mucho en líneas de transmisión. Se dice que un cuadripolo termina en su impedancia e imagen cuando la impedancia justamente de salida es la misma que la que se mide desde la entrada. O sea, si yo mido la impedancia del cuadripolo de la entrada y la comparo con la impedancia que está conectada al cuadripolo, que son iguales. ¿Sí? Eso se, se ve mucho en redes de transmisión y simplifica mucho el análisis. Por eso se utiliza mucho la impedancia de imagen. Pero bueno, eso lo vamos a ver el martes, ¿sí? Por hoy dejamos hasta acá. Ahí después del martes también vamos a ver algunos ejercicios de aplicación de esto que estuvimos viendo. Bueno, profe. Nos vemos entonces el martes. No, profe, gracias. Nos Nos vemos. vemos.